Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando una vez más por estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darse cita en este espacio donde estaremos compartiendo con ustedes, como ven en su pantalla, lo que contenía el mensaje de El Clamor de Medianoche. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen para descubrir qué es lo que contenía este mensaje que se dio hace 178 años atrás en el gran movimiento adventista y que despertó a las 10 vírgenes y que desafortunadamente solamente 5 estaban preparadas para recibir al esposo, lo que se entendía en ese año de 1844. El día de hoy vamos a estar analizando ese sermón que dio el pastor Samuel Snow en la conferencia de Exeter, New Hampshire. Por lo regular, cuando se habla del clamor de medianoche, solamente se toca vagamente lo que ocurrió en esa temporada. Pero el día de hoy vamos a estudiar qué es lo que predicó Samuel Snow ese año y que despertó a estas 10 vírgenes. Luego, posteriormente, se le añadieron otros mileritas o otros del gran movimiento adventista, que para ese entonces estaban sufriendo una espera, ya que había ocurrido un chasco el 21 de marzo de 1844 y ahora estaban a la espera de recibir nueva luz. Por eso es que los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión para que podamos descubrir qué es lo que predicó Samuel Snow. Así que les voy a pedir si alguien nos puede dejar un comentario donde nos pueda decir cómo se oye el audio. Se les agradecería mucho, ya que en esta semana pues hemos estado transmitiendo así directamente sin que ustedes puedan mirar más directo los slides, ya que se nos ha descompuesto el capturador de video. Probablemente dentro de muy poco podamos adquirir otro y así podamos hacer con mejor calidad los videos. De antemano se les agradece por sus oraciones y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Eddie Octavio Calderón, nuestra hermana Pinelo. Si nos pueden dejar por ahí un comentario donde nos puedan decir cómo se oye el audio. Así que, pues vamos a comenzar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, estamos aquí para transmitir tu palabra, para compartir con tus hijos este mensaje adventista, milerita, del gran movimiento que hace 78 años atrás estaban a la espera de la venida del esposo. Te queremos suplicar que nos despiertes como despertaste a estas 10 vírgenes, pero que seamos de esas 5 que se mantuvieron fieles a tu palabra, fieles en la espera y que entraron contigo a las bodas. Te ruego y te suplico por todos aquellos que estarán mirando esta presentación y que de igual manera les nazca en su corazón ir a investigar por ellos mismos lo que tu palabra dice y lo que nuestra historia nos enseña. Así pues, Señor mi Dios, todo esto te lo pedimos
en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces haciendo un repaso para llegar a lo que contenía el mensaje del clamor de medianoche. Yo siempre tenía la curiosidad, ¿qué fue lo que predicó Samuel Snow ese día de el campestre en Exeter, New Hampshire? Y gracias a Dios que en la historia encontramos el sermón que predicó Samuel Snow. Ese sermón que despertó a los adventistas en 1844. Cuando nosotros hacemos un repaso, encontraremos que el clamor de medianoche comenzó el 15 de agosto de 1844. Estaban los adventistas hace 178 años atrás reunidos después de haber sufrido un chasco el 21 de marzo cuando ocurría el equinoccio de primavera, cuando de acuerdo a los cálculos de Guillermo Miller iba a venir Cristo. Pero desafortunadamente no vino el 21 de marzo como ellos esperaban. Así que del 21 de marzo a el 15 de agosto tuvieron una tardanza. Parecía que hubo una tardanza de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes. Sin embargo, ahí en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 y el versículo 6 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando Dios mandó nueva luz para los adventistas, fue dirigido por medio de un predicador que en ese entonces todavía no era muy conocido para los adventistas. Sin embargo, fue al que Dios escogió para traer este despertar. Encontraremos nosotros que este pionero que está ahí en el mensaje de el movimiento fue este que ustedes miran ahí en su pantalla. Él se llama Samuel Snow. Este hombre que predicó en Exeter, New Hampshire, fue el que trajo el mensaje que despertó a las 10 vírgenes. Les vuelvo a repetir, yo por mucho tiempo quería saber qué fue lo que predicó Samuel Snow, que despertó a estas 10 vírgenes. Y hoy vamos a mirar esos 6 puntos que predicó Samuel Snow en ese despertar. Gracias a Dios que ustedes van a mirar aquí en la pantalla a mi lado derecho, en la parte de arriba, dice su sermón del pastor Samuel Snow, The True Midnight Cry. Volumen 1, número 1 de agosto 22 de 1844. Ahí el pastor Samuel Snow dejó plasmado su sermón que él predicó en Exeter, New Hampshire. Y en este sermón él da 6 puntos a los cuales llevó a convencer a los adventistas de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo ocurriría el 22 de octubre. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no ocurrió, pero vamos a descubrir qué era lo que ellos pensaban en 1844 y qué fue lo que Snow predicó. En la parte izquierda de mi lado encontramos traducido al español
el verdadero grito o clamor de medianoche del 22 de agosto de 1844 por Samuel Snow. Así que vamos a mirar nosotros qué fue lo que predicó Samuel Snow. Ustedes lo pueden encontrar en el internet, este sermón. Este sermón es gratis, usted lo puede descargar. Usted lo puede leer. Si no lee inglés, puede buscar alguna aplicación y usted lo puede traducir y usted puede investigar por usted mismo qué fue lo que predicó Samuel Snow. Hoy no estamos en oscuridad para no saber cómo Dios ha dirigido a su pueblo. Así que vamos a comenzar que el primer punto que trajo Samuel Snow a los adventistas en agosto 15 de 1844 es que él empezó su sermón con este primer punto, conociendo el tiempo. En este primer punto, Samuel Snow comenzó con esta introducción que ustedes miran aquí. Dice: nuestro bendito Señor y Maestro. Así es como comienza el sermón de Samuel Snow en Exeter, New Hampshire. Este es el sermón que despertó a las 10 vírgenes. Este es el sermón al cual muchos se unieron después y lo empezaron a predicar por todas partes de Estados Unidos y por todas partes de otros países, que empezó a crecer, que se convirtió en el clamor de medianoche. Y el pastor Samuel Snow comienza su sermón diciendo así: nuestro bendito Señor y Maestro ha prometido que volverá y recibirá a su pueblo para sí mismo, para que donde Él esté, ellos también estén. El lugar donde Él y ellos habitarán para siempre es la Nueva Jerusalén, esa ciudad santa que Dios ha preparado para ellos y que ha de descender de Dios del cielo y la tierra nueva en la que habita la justicia. Así que Samuel Snow comienza su sermón invitando a los hermanos a que no desmayen su fe de que Cristo volverá, de que Cristo regresará, así como lo dice el Evangelio de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa cita de Juan 14, del 1 al 3, es con la que empezó Samuel Snow su sermón. Luego, Samuel Snow les leyó Apocalipsis 21:1, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y miraremos nosotros que luego él se mueve a Marcos y comienza su primer punto de conociendo el tiempo y Samuel Snow les empieza a predicar ahora de lo que dice Marcos 13:32. Con respecto al tiempo de esa venida, dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino ni el Hijo, sino el Padre. Ahora él va a comentar ese versículo y va a decir: muchos piensan que este pasaje prueba
que los hombres nunca sabrán la hora. Pero si se prueba esto, también prueba que el Hijo de Dios nunca debe saber la hora, porque el pasaje declara precisamente lo mismo acerca de él, lo mismo acerca de los ángeles y los hombres. Pero ¿puede cualquier persona creer que nuestro glorioso Señor, a quien se ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, permanecerá ignorante del tiempo hasta el mismo momento en que llegue a juzgar al mundo? Si no, entonces ciertamente esta prueba nunca podrá probar que los hombres harán entender el tiempo. Una versión en inglés antiguo del pasaje dice: pero aquel día y la hora nadie lo da a conocer, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y luego dice aquí: esta es la lectura correcta según varios de los críticos más capaces de la época. La palabra conocer se usa aquí en el mismo sentido como lo es por Pablo en 1 Corintios 2:2. Pablo entendió bien muchas otras cosas, además de Cristo y el crucificado, pero decidió no dar a conocer nada más entre ellos. Entonces, en el pasaje citado por primera vez, se declara que nadie más que Dios, Él, el Padre, da a conocer el día y la hora, es decir, el tiempo definido de segunda venida de su Hijo. Y esto implica necesariamente que Dios da a conocer el tiempo. Así que ustedes miran ahí que Samuel Snow comienza su predicación diciendo que si se puede saber el día, la hora de la venida del Hijo de Dios, diciendo él que Dios va a dar a conocer el tiempo. Y él en ese sermón que da Samuel Snow también cita Primera de Tesalonicenses. Él también cita Primera de Tesalonicenses, donde dice en el capítulo 5 y el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, este versículo lo cita Samuel Snow: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Con este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 5, Samuel Snow comienza su sermón invitando a los hermanos a que no rechacen el saber el día y la hora de la venida del Hijo de Dios, diciendo que nosotros no estamos en tinieblas. Debemos de recordar que este es el sermón de Samuel Snow. Y vamos a encontrar nosotros que después de 1844 se llegó a un mejor entendimiento de estos pasajes y de lo que se creía en el clamor de medianoche. Para que no vayan a pensar que hoy en día se puede saber el día y la hora de la venida, ya que después de 1844 siguieron colocando más fechas para la venida del Hijo de Dios. Pero ya para ese entonces se había dado el don de profecía, y el don de profecía exhortaba a no volver a colocar ninguna fecha para la segunda venida, ya que
la única que Dios aprobó para llevar al conocimiento de que entraríamos al lugar santísimo fue la que se dio en 1844. De ahí para adelante no se debería de aceptar ninguna predicación que colocara el día y la hora de la venida de Jesús, e incluso el mes o el año, así como lo escribió la mensajera del Señor. Hoy estamos mirando qué es lo que contenía el sermón de Samuel Snow. Y Samuel Snow continúa diciendo para invitar a los hermanos en Exeter, New Hampshire, acerca de que no desmayaran, de que no se podía saber el día y la hora de la venida del Hijo de Dios. Recuerden que hace 178 años atrás, ellos, en esa fe que profesaban, creían que Cristo vendría en 1844, el día 22 de octubre. Por eso es que Samuel Snow dice en su sermón, es por la enseñanza de su palabra cómo somos guiados en él por el Espíritu Santo, para que entendamos el tiempo de la venida de nuestro Rey glorioso. Como prueba más de esto, miramos Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En Marcos 1:14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas 19:43 al 44 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los días de visitación, dice Samuel Snow, han llegado. Han llegado los días de la recompensa. Israel lo sabrá. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo estaban las vírgenes? Estaban dormidas. Así que Samuel Snow les está predicando a estas 10 vírgenes que están dormidas, que no sigan dormidas, que se levanten. Y por eso es que Samuel Snow comienza su sermón predicando, conociendo el tiempo. Es decir, se puede conocer el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Por eso él citó todos estos versículos para demostrarle a los que están escuchando su sermón que sí se puede saber el día y la hora de la venida del Hijo de Dios. Y luego miren lo que él cita en Romanos 13 del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Por eso es que cuando nosotros leemos estos pasajes, las 5 vírgenes prudentes de Mateo 25 dice que arreglaron sus lámparas y arreglaron sus vidas. Por eso es que
cuando ellos recibieron este mensaje, el que era glotón dejó de ser glotón. El que era borracho abandonó las borracheras. El que andaba en lujurias dejó la lujuria. El que andaba en la lascivia dejó las lascivias. Es decir, ellos colocaron sus vidas de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que este mensaje que llegó, que es conocido como el clamor de medianoche, despertó a las vírgenes y les dio a entender y a conocer que sí se podía conocer el tiempo, la hora y el día de la venida del Hijo de Dios. Después de haber hecho esta introducción, Samuel Snow, en su sermón en ese campestre en Exeter, New Hampshire, cuando lo dejaron predicar, él pasó al segundo punto para demostrarle a los mileritas que Cristo vendría el 22 de octubre. Y él comenzó en su segundo punto con esta temática. Su segundo punto fueron los 6,000 años. Pero noten ustedes que para los mileritas, los 6,000 años iban a terminar en 1844. Por eso cuando el pastor Samuel Snow dio esta temática de los 6,000 años, convenció a los mileritas. Y miren lo que él presentó en su segundo punto en ese periodo. Dice aquí: el periodo de tiempo asignado para este mundo en su estado actual es de 6,000 años. Hoy en día anda la corriente también de los 6,000 años. Eso no es nuevo. Eso ya se había predicado justamente antes de 1844. Solo que vamos a ver cómo es que los mileritas de ese tiempo comprendían los 6,000 años. Miren lo que sigue él relatando: en cuya terminación comienza el gran sábado milenial, del que se habla en Apocalipsis 20, y que será introducida por la aparición personal de Cristo y la primera resurrección. Según la cronología de Ussher, que es la que usaron los pioneros, que se recibe comúnmente, la era cristiana comenzó en el año 4004 del mundo, pero Ussher ha perdido en el tiempo de los jueces 153 años, desde la división de la tierra de Canaán hasta el principio de la administración de Samuel, da solo 295 años. Mientras que Pablo en Hechos 13:20 nos da aproximadamente el espacio de 450 años. Del libro de Jueces obtenemos 430 años. Y Josefo, un historiador judío, nos da 18 años, sumados a más por los ancianos y la anarquía ante cualquier juez gobernado. Esto sumado a 430 hacen 448 años que concuerda con Pablo, suponiendo que él ha hablado en números redondos. Ya miren lo que va a declarar Snow en esa presentación. La diferencia entre este tiempo y el dado por Ussher tiene 153 años y debe agregarse a la edad del mundo, lo que el comienzo de la era cristiana sería en el 4157 o, en otras palabras, 4156 y una fracción. Había pasado en el supuesto punto del nacimiento de Cristo. Y luego miren a la conclusión que llega. Deduciendo esto de 6,000 años, el resto es 1843 y una fracción. Por lo tanto, el periodo terminará en 1844. Así que para los pioneros
específicamente para el mensaje del clamor de medianoche, ellos terminaban los 6,000 años en esta fecha, 1844. Ahí terminaban para ellos los 6,000 años. Y eso lo presentó Samuel Snow. Por eso en su segundo punto, Samuel Snow comenzó su relato diciendo: los 6,000 años de la tierra terminarán en 1844. Por eso Cristo debe de venir en 1844, porque ahí terminan los 6,000 años de la tierra. Recuerden, estamos analizando el sermón de Samuel Snow. Hoy en día se enseñan que esos 6,000 años terminan en el 2031. Ya posteriormente estaremos hablando de esos 6,000 años, si la mensajera del Señor apoyaría eso. En su tercer punto, vamos a mirar nosotros aquí, si a 6,000 años, que es el año, en el año de que va a demorar la tierra, le restamos cuando comenzó el año mundi, que son 4,156, usted sacará la cuenta que le dará un total de 1844. Esta ecuación es la que hizo Samuel Snow para mostrarle, número uno, ahí en ese campestre estaba William Miller, en ese campestre estaba Joshua B. Hines, en ese campestre estaba James White, en ese campestre estaba José Bates, en ese campestre estaba Elena de White. Todavía no recibía el don de profecía, pero ahí estaba. Así que Samuel Snow está haciendo su disertación de la palabra y él les hace esta ecuación. Y todos los pioneros milleritas están escuchando el sermón de Samuel Snow. Y Samuel Snow les presenta que Cristo, en base a su primer punto de conociendo el tiempo, Cristo debe de venir en 1844. En su tercer punto para convencer a los milleritas es los 7 tiempos de los gentiles. Ahora él les va a demostrar a los que están escuchando su sermón que los 7 tiempos de los gentiles también terminan en 1844. Y esos 7 tiempos de los gentiles aparece en Levíticos, como lo vamos a leer en el versículo 26. Levíticos capítulo 26. Y miren lo que dice Samuel Snow acerca de los 7 tiempos. Dice aquí, los 7 tiempos de dominación gentil sobre la iglesia de Dios, de los que se habla en Levítico 26, comenzó con la ruptura del orgullo de su poder en el cautiverio de Manasés, rey de Judá. Eso es a saber el 677 antes de Cristo. Véase Isaías capítulo 10, versículos 5 al 12, Jeremías 15 del 3 al 9, Segunda de Crónicas 33, 9 al 11. Esta es la fecha asignada por todos los cronólogos para ese evento. Los 7 tiempos proféticos ascienden a 2520. Como prueba de esto, ver Apocalipsis 12:6, 12:14, donde 3 tiempos y medios equivalen a 1260 años. Por tanto, un tiempo consiste en 360 años solares, que multiplicados por 7 suman 2520. Es decir, está haciendo esta ecuación. 360 días
solares, como dice Samuel Snow, por 7 tiempos, nos da a 2520 años. Pero ahora miren lo que va a seguir diciendo Samuel Snow. Dice aquí: había comenzado este periodo de los 7 tiempos con el primer día del 677 antes de Cristo. Habría terminado con el primer día de 1844 después de Cristo. Por 667 años completos por un lado y 1843 por el otro. Hacen 2520 años completos. Se suponía que el periodo terminaría en 1843 después de Cristo. Pero como se omite una parte del 677 antes de Cristo, una parte correspondiente del 1844 después de Cristo debe ser tomado para completar el periodo. Así que miramos nosotros que primero se creía, esto es lo que primero se creía, que los 2520 terminaban en la primavera del año 1843, que se convertía en 1844, porque era de primavera a primavera. Por eso es que ustedes van a encontrar, si hacen la investigación, que en el primer diagrama del año 1842 encontrarán que estos 7 tiempos aparecen en la primavera. Posteriormente vamos a mirar que se movió a el otoño, no en primavera, sino al otoño, que era cuando terminaban los 7 tiempos. Si a 2520 le resta usted 677, que es cuando fue llevado cautivo Manasés, le va a dar 1843. Ahora, miren lo que sigue diciendo el sermón de Samuel Snow. Esta es la fecha que había puesto primero Guillermo Miller. En la primavera de 1843, que se convierte en el 44, dice, viene Cristo. Por eso es que Samuel Snow dice, pero como se omite una parte del 677 antes de Cristo, una parte correspondiente del 1844 debe ser tomado para completar el periodo. Debe haber sido en otoño, dice Snow, que Manasés fue llevado cautivo. Como prueba de esto, vea Oseas 5:5, Isaías 7:8, Isaías 10:11. Oseas declara que Efraín e Israel caerían y que también Judá caería con ellos. Isaías representa al rey de Asiria, amenazando con hacer a Jerusalén como había hecho con Samaria. Por lo tanto, el llevarse finalmente las 10 tribus fue antes de la invasión de Judá y en el mismo año. La profecía de Isaías 7:8 está fechada correctamente en el 742 antes de Cristo. 65 años desde ese momento nos llevan a 677 antes de Cristo. Ahora, si ustedes miran aquí, nos va a decir lo que sigue él diciendo. En ese año fue el quebrantamiento final de Efraín. La historia de esto la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Los reyes no siguieron adelante su expedición bélicas en otoño o en invierno. ¿Por qué? Porque estas invasiones no ocurrían en otoño o en invierno. Siempre las invasiones las realizaban en primavera o verano. Por lo tanto,
en la primavera o el verano del 677 antes de Cristo, el rey asirio y los asirios comenzaron a sacar el resto de las 10 tribus de las ciudades de Samaria. Y cuando habían logrado esto, trajeron extranjeros y los colocaron en sus lugares para habitar esas ciudades. Habiendo realizado este trabajo, que necesariamente ocupó algunos meses, estaban listos para invadir Judá, para que en el otoño del 677 antes de Cristo tomaran la ciudad de Jerusalén y ataron a su rey con grilletes y lo llevaron a Babilonia. A partir de ese momento alcanzan los 2520 años en otoño de 1844 después de Cristo. Entonces se cumplirán los tiempos de los gentiles. Vendrá la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El Redentor vendrá a Sión y todo Israel será salvo. Así que, en base a esa explicación que Samuel Snow les está dando a todos los del movimiento adventista, él dice: sí, Manasés fue llevado cautivo en el otoño del 677 antes de Cristo. Los 7 tiempos deben terminar en el otoño de 1844, porque va de otoño a otoño. Y entonces dice Samuel Snow, Cristo, nuestro Redentor, debe de venir al finalizar los 7 tiempos, los 2520 años. Y va a venir en el otoño de 1844. Noten, ese es su segundo argumento. El primer argumento dijo que sí se puede conocer el tiempo. El segundo argumento es donde él nos explicó, como miramos aquí, los 6000 años de la tierra, donde para los mileritas los 6000 años terminarían en 1844. Su tercer argumento es este, que los 7 tiempos de los gentiles llegarían hasta el otoño de 1844 y vendría el rey de Israel. Él presentó, vamos a colocar aquí solamente este diagrama para que ustedes puedan mirar cómo lo predicó Samuel Snow. He colocado este diagrama aquí porque luego nosotros compartimos estas presentaciones y así se les haga más fácil a los hermanos exponerlas en otros países. Aquí tenemos a Judá. Manasés, rey de Judá, fue llevado cautivo en el otoño del 677 y los 2520 terminarían en el otoño de 1844. También él mencionó que en el 723 fue llevado cautivo las 10 tribus de Israel. Y si comenzamos en el 723, también los 2520 terminarían en el otoño de 1844. Esa fue la disertación que está haciendo Samuel Snow y se las está predicando a Guillermo Miller, a Joshua B. Himes, a José Bates, a James White, a la hermana Elena White, todos los milleritas que estaban ahí reunidos en ese campestre. Esta es la exposición que está dando Samuel Snow para llegar al 22 de octubre. Su cuarto punto en su sermón es ahora las 2300 días o los 2300 días. Él también tocó ese punto y él en esa disertación, en su punto número 4, él comienza con Daniel 8:14
Y ahí él dice, se dan como la longitud de la visión contenida en ese capítulo. El carnero es Medo-Persia, el macho cabrío es Grecia y el cuerno pequeño que se engrandeció sobremanera es Roma. De los capítulos 2 y 7 de Daniel, aprendemos que Roma llegará a su fin cuando llegue el anciano de días. El juicio está establecido. El Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo y el Dios del cielo establece un reino eterno. Ahora miren lo que dice. Por lo tanto, los 2300 días que se extienden hasta el tiempo en que el cuerno sumamente grande será roto sin manos y el último fin de la indignación son tantos años y expiran con la llegada de Jesús en las nubes de gloria. Es decir, Samuel Snow les está diciendo los 2300 días van a expirar con la segunda venida o la llegada de Jesús en las nubes. Por eso es que para ellos el 22 de octubre era la segunda venida de Jesús. Y en su cuarto punto, Samuel Snow está colocando el periodo de los 2300 días de Daniel 8:14. Dice, el periodo de los 2300 días comenzó con las 70 semanas de Daniel 9:24, que se determinan o cortan y constituyen una parte de los 2300 días. Por lo tanto, deben comenzar juntos, es decir, los 2300 días comienzan en el mismo tiempo que comienzan las 70 semanas. Sigue diciendo Samuel Snow. Del versículo 25 de Daniel 9:25 aprendemos que ellos comienzan con la salida del mandamiento o decreto de restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí es donde comienzan los 2300 días y las 70 semanas. Sigue diciendo Snow, el momento a partir del cual calcular debe ser cuando el decreto se emitió por primera vez o cuando se llevó a la ejecución. No podría ser el anterior, porque el decreto abarca todo lo que fue decretado por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Y luego nos dice ver Isaías 44:23, Isaías 45:13, Segunda de Crónicas 36:22 y 23, Esdras 1:14, Esdras 6 del 1 al 15 y Esdras todo el capítulo 7. El decreto abarca tres grandes objetivos: la construcción del templo, la restauración de la comunidad judía y la edificación de las calles y la muralla o el muro. Ahora, tenían las 70 semanas que suman 490 años, comenzados con la primera emisión del decreto 536, han terminado en el año 46 antes de Cristo, pero 69 semanas iban a extenderse a la manifestación del Mesías, el príncipe. Y la semana 70 o la última semana cubre el tiempo de su crucifixión. Por tanto, debemos considerar necesariamente desde el otro punto, es decir, la promulgación y ejecución del decreto en Judea de Esdras. Esdras 7 del 8 al 9. Aprendemos que Esdras comenzó a subir el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del quinto mes, en el año séptimo de Artajerjes. Antes de Cristo sería el 457. Habiendo llegado a Jerusalén, nombró magistrados y jueces y restauró la comunidad judía bajo la protección del rey de Persia, como estaba plenamente autorizado a hacerlo por el decreto de Artajerjes. Y luego miren a la conclusión que llega en su cuarto punto. Esto necesariamente requirió
un poco de tiempo y nos lleva al punto en que la restauración, habiéndose efectuada, se inició la construcción de la calle y el muro. Las 70 semanas son divididas en 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Ver Daniel 9:25. La conexión muestra que las 7 semanas fueron asignadas para la construcción de la calle y el muro. Por lo tanto, comenzaron cuando comenzaron a construir en el otoño del 457 antes de Cristo. Desde ese punto llegan 2300 años al otoño de 1844 después de Cristo. En su cuarto argumento encontramos que Samuel Snow les está predicando y les está diciendo: ya miramos que sí podemos conocer el tiempo de la venida de Jesús. Ya miramos que los 6000 años terminan en 1844 y viene Cristo. Ya miramos que los 7 tiempos de los gentiles terminan en el otoño de 1844. Y ahora miramos que también las 2300 tardes y mañanas terminan en el otoño de 1844. Estaban todos los mileritas sentados ahí poniendo atención al sermón que estaba dando Samuel Snow. Y ya Samuel Snow les estaba presentando 4 argumentos para enseñarles y despertar a estas 10 vírgenes. Ya lleva 4 argumentos. Viene un quinto argumento, y el quinto argumento es las 70 semanas. En este quinto argumento, él embona las 70 semanas con los 2300 días. Pero él dice, así como se cumplieron las 70 semanas al pie de la letra, también se va a cumplir al pie de la letra las 2300 tardes y mañanas. Miren lo que dice aquí él. En su quinto argumento, Snow dice: cuando el último testigo, que es Pablo, fue llamado y tuvo que dar su testimonio, confirmado por los milagros, dado el evangelio como un sistema divino de fe, la esperanza y el amor se establecieron sobre su verdadero fundamento. En otras palabras, el pacto fue confirmado. Pablo se convirtió en el otoño del año 34 después de Cristo. Como Jesucristo fue crucificado a la mitad o mitad de la semana, y el día de la Pascua, que fue el 14º puesto del primer mes, se sigue que la semana comenzó en el 7º mes del 27 después de Cristo y terminó en el 7º mes del 34 después de Cristo. Fue el fin de las 70 semanas. A partir de ese momento quedaron 1800 años hasta el final de los 2300 días. Y desde el 7º mes del año 34 después de Cristo, 1810 años se extienden hasta el 7º mes de 1844. Este es el quinto argumento, hermanos. Ahora, en el quinto argumento, Samuel Snow ya coloca un mes. Y ahora él dice, Cristo va a venir en el 7º mes del año 1844. Porque fue cuando terminaron las 70 semanas. Y nos quedan 1810 años más para completar las 2300 tardes y mañanas. Así que las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 tienen que terminar en el 7º mes del otoño
de 1844. Así que ahora ya tienen el año y ya tienen el mes. Les falta el día. Comenzó, para hacer un repaso, diciéndole a toda la audiencia que estaba ahí sentada que sí se puede saber el día de la venida de Jesús. Comenzó en su segundo argumento que los 6,000 años terminan en 1844. En su tercer argumento, Snow les presentó a estos pioneros que los 7 tiempos de Levítico 26 terminan en el otoño de 1844. En su cuarto argumento les presentó que las 2300 tardes y mañanas terminan en el otoño de 1844. Y ahora, en su quinto argumento, hablando de las 70 semanas que terminaron en el otoño, él ya coloca un mes y él dice el séptimo mes de 1844. Ahora, en este diagrama colocamos nosotros que aquí comenzó la restauración de Jerusalén. Comenzaron las 7 semanas. Jerusalén fue restaurada 49 años después. 7 por 7, 49. Pero como son días que se convierten en años, se convierten en 49 años, de acuerdo a Ezequiel. Ahora, 62 semanas son 434 años. 62 semanas son 434 años. En el año 27 se bautizó Cristo. En el año 31 fue muerto Cristo. En el año 34, en el otoño, como leímos, fue convertido Pablo y fue cuando terminaron las 70 semanas. También cuando fue apedreado Esteban. Ahora, aquí, en el año 34 del otoño del séptimo mes, nos quedan 1810 años que nos van hasta 1844 en el otoño, en el séptimo mes. Y entonces, dice Samuel Snow, viene Cristo. Aquí se cumplen los 6,000 años de la tierra, los 7 tiempos de los gentiles, las 2300 tardes y mañanas, y aquí se cumple que Dios da a conocer el día de la venida del Hijo de Dios. Ahí están sus argumentos de Samuel Snow. Ahora, miramos nosotros que a este diagrama le hemos colocado también los 457 en el otoño, cuando comenzó a restaurarse Jerusalén, el muro y las calles, nos lleva hasta el otoño de 1844, cuando se terminan los 2300 días de Daniel 8:14. Ese es el quinto argumento. Y Samuel Snow ahora va con su sexto argumento. Y en su sexto argumento, en ese sermón que les está dando, él presenta ahora los tipos de las fiestas judías. Y él comienza hablando de Levítico 23, donde vienen las 7 fiestas judías. Él comienza hablando en el versículo 2, donde dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas son. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Vuelve a aparecer ese tiempos, porque eso es lo que les está queriendo demostrar Snow, que sí se puede conocer el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Ahora, él dice así en su sermón: la ley de Moisés contenía una sombra de las cosas buenas por venir,
un sistema de figuras o tipos que apuntan a Cristo y su reino. Ver Hebreos 10:1, Colosenses 2:16 y 17. Todo lo contenido en la ley debía ser cumplido por él. En Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Luego miren lo que comenta o les predica Snow. Nuestro Señor, en su primera venida, cuando murió en la cruz, inició el cumplimiento de los tipos contenidos en la ley. Como nuestro gran sumo sacerdote, todavía los está cumpliendo. Y cuando venga por segunda vez, completará su cumplimiento. Ni en un punto mínimo fallará, ya sea en la sustancia sombreada o en el tiempo tan definitivamente señalado por la observancia de los tipos, porque Dios es un guardián del tiempo exacto. Ver Hechos 17, 26 y 31, Job 24:1 y Levíticos 23, 4 y 37. Estos pasajes muestran ese tiempo. Es un punto importante en la ley del Señor. Por lo tanto, tipo y antitipo debe corresponder exactamente en lo que respecta al tiempo. En su sexto argumento, Samuel Snow les va a demostrar a todos los que están escuchando ahí, a estas 10 vírgenes, para que despierten, que así como se cumplió la Pascua en su tiempo exacto, y así como se cumplió la fiesta de los panes sin levaduras en su tiempo exacto, y así como se cumplieron las primicias en su tiempo exacto, y el Pentecostés, también todas las demás fiestas se tienen que cumplir en su tiempo exacto. Ese es su sexto argumento que les está presentando Samuel Snow. Y él continúa relatando. Miren, aquí viene lo que creían al principio. Un tipo cumplido en Cristo fue la matanza del Cordero Pascual. Este fue inmolado el día 14 del primer mes, a saber, Abib. Jesús murió en la cruz el mismo día y a la misma hora. Así Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Ver Levítico 23:5 y Éxodo 12:6. Ningún punto de la ley falló aquí. En Levítico 23:6 y 7 se nos informa que al día siguiente de la Pascua iba a ser un día de reposo especial, la fiesta de los panes sin levadura. Y en los versículos 10 y 11 se manda a ofrecer las primicias de la cosecha al día siguiente del sábado. Este fue un tipo de la resurrección de Cristo. Y el mismo día, es decir, el día después del sábado, rompió las ataduras de la tumba, levantó triunfante como muestra de la cosecha futura, los primeros frutos de los que durmieron. Nuevamente, en Levítico 23, 15 y 16, tenemos el tiempo de la fiesta de las semanas, o como se llama, Pentecostés, que es el día 50. Este fue el aniversario del descenso del Señor al monte Sinaí en la promulgación de la ley. Y se cumplió como nosotros aprendemos de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio que soplaba y como lenguas de fuego hendidas, con las cuales los apóstoles fueron investidos de poder desde lo alto, calificándolos para salir y ejecutar la gran comisión que el Maestro les había dado para predicar el Evangelio a toda criatura.
Fíjense que ahí les mostró Snow que la Pascua se cumplió al pie de la letra. Los panes sin levadura se cumplieron al pie de la letra. La fiesta de las primicias, que simbolizaba la resurrección de Cristo, se cumplió en el tiempo exacto. Y ahora miren lo que va a concluir Samuel Snow en su sexto argumento. Así vemos que aquellos tipos que señalaron eventos relacionados con la primera venida se cumplieron exactamente en el momento de su observancia. Es decir, todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas se cumplió al pie de la letra en su tiempo exacto. Y ahora miren lo que dice. Y todos, quien no es ciego voluntariamente, debe ver y sentir también que los que quedan incumplidos, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de las cabañas, él va a decir, se cumplirá con respecto igualmente estricto al tiempo. No solo eso, sino Cristo mismo confirmará este argumento por analogía, diciendo que ni una jota o tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquellos tipos que iban a ser observados en el séptimo mes nunca han tenido su cumplimiento en el antitipo. Los vuelve a llevar Samuel Snow en su sexto argumento ahora al séptimo mes. Y miren lo que va a decir Snow acerca de ese séptimo mes en base a los tipos de las fiestas. El primer día de ese mes, como aprendemos en Levítico 23, del 23 al 25, fue el memorial del sonido de trompetas. Salmos 81:3. Tocad la trompeta en luna nueva, en el tiempo señalado, en nuestro día de fiesta solemne. Véase también Apocalipsis 10 del 7 al 11. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar, el misterio de Dios será consumado, como ha declarado a sus siervos los profetas. Y ahora miren hacia dónde va con la fiesta de las trompetas. El primer día del séptimo mes, habiéndose cumplido 6,000 años desde el primer día de la semana de la creación, el gran sábado milenial será introducida por el sonido de la séptima trompeta. Fíjense, eso era lo que se creía eso es lo que está predicando Samuel Snow para convencerlos a los mileritas y llevarlos a el séptimo mes de el año 1844. Y él dice, estamos leyendo aquí en su sermón de Snow, que la fiesta de las trompetas ocurre cuando comienza el gran sábado milenial. Es decir, cuando terminan los 6,000 años y comienza el sábado milenial. Ahora, va a relacionar la fiesta de las trompetas con el día de expiación. Y miren lo que dice, otro tipo se da en Levítico 23, 26 al 32. Es decir, el día de la expiación o reconciliación en el 10º día del séptimo mes. Aquí Snow, en su sexto argumento, ya coloca un día. Comenzó diciendo que sí se puede conocer el tiempo. Comenzó diciendo que los 6,000 años terminaban en 1844. Continuó con su tercer argumento que los 7 tiempos de los gentiles, es a saber, los 2520, terminaban en el otoño de 1844. En su cuarto argumento, les presentó las 2300 tardes y mañanas que comenzaban junto con las 70 semanas.
y que comenzaron en el otoño del 457 antes de Cristo y terminaban en el otoño de 1844. Comenzó también diciendo en su quinto argumento que así como se cumplió las 70 semanas, también se iban a cumplir las 2300 tardes y mañanas. Y que si las 70 semanas terminaban en el otoño del año 34, eso nos llevaba para que se cumplieran las 2300 tardes y mañana, que faltarían 1810 años a el otoño de 1844. Ahora, en su sexto argumento, ya Samuel Snow, en la exhortación de los tipos de las fiestas judías, ya coloca un día. Ese día, él dice, hablando de la fiesta del día de expiación, dice aquí, en el 10º día del 7º mes, en el que el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del tabernáculo, presentando la sangre de la víctima ante el propiciatorio, después de lo cual en el mismo día salió y bendijo a la congregación de Israel que esperaba. Ver Levítico 9:7, 9:22, 9:23 y 24, y Levítico todo el capítulo 16, Hebreos capítulo 5 del 1 al 6 y Hebreos capítulo 9 del 1 al 12, 9:27 y 9:28. Ahora bien, el punto importante en este tipo es la finalización de la reconciliación en el procedente del sumo sacerdote fuera del lugar santo. Y ahora miren lo que dice aquí, hablando del día de expiación, ese 10º día del 7º mes. El sumo sacerdote era un tipo de Jesús, nuestro sumo sacerdote. El lugar santísimo, un tipo del cielo mismo. Y el saliendo del sumo sacerdote, un tipo de la venida de Jesús por segunda vez para bendecir a su pueblo que espera. Fíjense, está diciendo Snow, les está predicando a los mileritas, a las 10 vírgenes, les está diciendo, Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él entró al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el cielo. Cuando Él salga del lugar santísimo es lo mismo a salir del cielo y venir a la tierra. Por eso, cuando termine la fiesta del día de expiación, Cristo viene por segunda vez. Miren qué más sigue diciendo. Como esto fue el 10º día del 7º mes, así sucesivamente, ese día ciertamente vendrá Jesús. Así que ya colocó una estación de año, que es el otoño. Ya colocó un día, que es el décimo día. Ya colocó un mes, que es el 7º mes. Y ya tiene también un año, que es 1844. Ese es su sexto argumento. Y todos los mileritas estaban sentados ahí mirando, analizando y escuchando a el pastor Samuel Snow en su predicación, que es conocida como el comienzo del clamor de medianoche. Y este es el mensaje que se predicó en el clamor de medianoche. Por eso es que cuando Samuel Snow terminó de predicar, todos los mileritas que habían recibido el 21 de marzo el primer chasco se reanimaron nuevamente, porque ahora tenían 6 argumentos para probarle a toda la gente que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844.
porque el 10º día del 7º mes en ese año cayó un martes 22 de octubre. Por eso es que se levantaron todos los que estaban ahí en ese campestre y salieron de ese campestre en agosto a predicar que los 6000 años terminaban en 1844. Que sí se podía conocer el tiempo de la venida, el día, el mes y el año de la segunda venida. Salieron a presentar también que los 7 tiempos, los 2520, terminaban en el otoño de 1844. No solamente eso, todos los demás salieron a predicar que las 2300 tardes y mañanas terminaban en el otoño de 1844. Salieron a predicar que así como las 70 semanas terminaron en el otoño, las 2300 tardes y mañanas tendrían que terminar en el otoño. Y no solamente eso, predicaron que los tipos de las fiestas judías los llevaban al 10º día del 7º mes. Y por eso es que, como leímos en nuestra presentación anterior, miles se levantaron a predicar ese mensaje. Y dice que los primeros que se levantaron fueron los campesinos. Los primeros que se levantaron fueron los granjeros. Los primeros que se levantaron fueron los más humildes. Después se les unieron los que comenzaron al principio a predicar. Eso es lo que contenía el mensaje del clamor de medianoche. Presentaban 6 argumentos que si nos colocáramos en ese tiempo, no había manera de refutarlos. Porque era la luz que se tenía, era la luz que ellos tenían. Hoy en día, después del 22 de octubre de 1844, que eso lo miraremos en otra ocasión, miraremos que, como dijo el pastor James White en su libro Instituto Bíblico, estábamos y estamos correctos en cuanto al tiempo, pero en lo que nos equivocamos fue en cuanto al evento. Todas las profecías están correctas en cuanto al tiempo, pero el evento es en el que nos equivocamos, ya que hoy en día nosotros sabemos que, pues, cuando finalice el día de expiación, todavía no viene Cristo. Tienen que pasar las 7 plagas todavía. Cristo deja caer su incensario, pero cuando Él deja caer el incensario y termina su ministración en el lugar santísimo, todavía faltan 7 plagas postreras y entonces viene Cristo. Eso no lo comprendían en aquel entonces. Ellos comprendían que al sonido de la 7ª trompeta era el comienzo del sábado milenial. Es decir, de cuando terminaban los 6000 años y comenzaba el 7º milenio. Ahí tocaban las trompetas y se introducía con la 7ª trompeta. Eso no lo entendieron hasta después, que el comienzo de la 7ª trompeta lo que anunciaba en realidad es que Cristo había entrado al lugar santísimo, ya que Juan miró en Apocalipsis 11:19 que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en el cielo, en el templo. Eso no lo comprendían aquí. Pero con esos 6 argumentos que Samuel Snow les está predicando a toda esa audiencia, este mensaje que les estamos compartiendo a ustedes fue lo que despertó a estas vírgenes. Y 5 de ellas estaban preparadas, pero 5 no lo estaban. Sigue diciendo Samuel Snow, se quedó en la fiesta del día de la expiación. Ahora va a terminar con la fiesta de las cabañas. Como esto fue
el 10º día del 7º mes, así sucesivamente, ese día ciertamente vendrá Jesús, porque ni un solo punto de la ley va a fallar, todo debe cumplirse. La fiesta de los tabernáculos, que comenzó el día 15 del 7º mes, Levítico 23, 33 al 43, era un tipo de la cena de bodas del Cordero, que se celebrará en la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios, que es estar con los hombres. Así que decía Samuel Snow en su 6º argumento, se toca la trompeta para comenzar el 7º milenio, el sábado milenial. Viene Jesús, que sale del lugar santísimo. Esa es la segunda venida, cuando termina la fiesta del día de expiación el 22 de octubre de 1844, el 10º día del 7º mes. Y entonces nos vamos al cielo, a la fiesta de los tabernáculos, para celebrar la cena de bodas del Cordero. Y eso era lo que enseñaba Snow, sus 6 argumentos que les presentó a esa audiencia. Exactamente 178 años atrás. Estamos nosotros a 2 días. El sábado, este sábado, es 22 de octubre del año 2022. A 2022 réstele 1844 y le va a dar 178 años de que se predicaba esto, de lo que despertó a las 10 vírgenes, de lo que contenía el mensaje del clamor de medianoche. Y esto es lo que predicaban los mileritas, que fue a lo que los llevó a la fecha tan conocida en aquel entonces, el 22 de octubre, y que ellos, en base a la palabra de Dios, podían explicar detalladamente. Hoy usted pregúntele, lamentablemente, a un adventista del 7º día y no sabe explicarle las 70 semanas, no sabe explicarle las 2300 tardes y mañanas. ¿Saben por qué? Porque han olvidado sus raíces, han olvidado de dónde viene, han olvidado cómo Dios levantó este movimiento. Lamentablemente, nos hemos desviado de enseñar doctrina, de enseñar enseñanza bíblica, y nos hemos ido en pos de los evangélicos, y el mismo sistema de adoración de los evangélicos es la que ahora domina a la iglesia adventista del 7º día. Lamentablemente ahora, en vez de usar la palabra de Dios, usan videos de superación personal. Lamentablemente, en vez de estudiar la Biblia, los testimonios, los escritos de los pioneros, ahora traen payasos para entretener a la gente. Lamentablemente, en vez de ahora conocer nuestras raíces, lo que traen son obras de teatro, bailes, fiestas, danzas, para entretener a los adventistas. ¡Qué lamentable! ¿Hasta dónde hemos llegado después de ser conocidos como el pueblo de la Biblia? Después de que estos pioneros adventistas conocían al derecho y al revés, al pie del dedillo, sus doctrinas y enseñanzas. Hoy en día, lamentablemente, desde los púlpitos de las congregaciones, lo único que se predica son sermones de superación personal. Lo que más le dedican los ministerios que se dicen ser de verdad presente, lo que andan predicando es qué es lo que contiene la vacuna del COVID, qué es lo que contiene la vacuna de la viruela del mono, qué es lo que contiene la vacuna de la gripe aviaria, qué es lo que ocurrió allá, un tsunami, un terremoto. Todo eso es lo que andan predicando ahorita. Pero pregúnteles
doctrina, profecía, enseñanza bíblica, historia de nuestra iglesia, de nuestro movimiento, y no saben absolutamente nada. Hoy en día esos ministerios que tristemente se hacen llamar de verdad presente, no le hablan de esto a su pueblo, a los feligreses, a los miembros de iglesia. Ahí los tienen entretenidos con otras cosas. Lamentable. Pero aquí encontramos nosotros que de estas 10 vírgenes salieron 5 que eran prudentes y que mantenían aceite extra para encender sus lámparas. Va a haber un remanente, ya hay un remanente que se va a mantener en la misma línea que siguieron estos pioneros adventistas. Y ese remanente se va a mantener en lo que Dios levantó al comienzo de esta iglesia. Y se mantendrá, aunque sean poquitos. La gran mayoría se va a ir como se fueron después del chasco de 1844. Miren cómo termina el sermón del pastor Samuel Snow. En Levítico 25, del 8 al 13, 23 y 24, encontramos que en el 10º día del 7º mes, en el año 50, la trompeta del jubileo siempre debía ser tocada y la redención concedida a toda la tierra. Que cualquier hombre lea atentamente la conexión de este tema y seguramente debe ver que este es un tipo más sorprendente de la gloriosa liberación del pueblo de Dios y de toda la creación que está ahora gimiendo bajo la maldición. Cuando el Redentor vendrá a Sión y logrará la redención de los cuerpos de todos sus santos y la redención de la posesión comprada, ve Romanos 8, 19 al 23 y Efesios 1, del 9 al 14. Nuestro bendito Señor vendrá, pues para asombro de todos los moradores de la tierra y para la salvación de los que verdaderamente lo buscan, en el 10º día del 7º mes del año del jubileo, y ese es el año actual, 1844. Y luego termina Snow diciendo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levantó de entre los muertos. Así termina su sermón Samuel Snow, haciéndoles ver a todos los que estaban ahí que Cristo vendría el 22 de octubre, el 10º día del 7º mes del año 1844. Por eso, mis queridos hermanos, los que se han quedado hasta el final, los que se han quedado hasta aquí, el Señor quiere que nos despertemos. El Señor quiere levantarnos. El Señor quiere que regresemos a las sendas antiguas. El Señor quiere que usted y que yo estemos preparados para esa venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para eso, dice la Biblia, que tenemos que prepararnos. En Mateo, capítulo 22, viene la parábola de una fiesta de bodas que hace un rey. En el capítulo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios: y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir.
Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. El Señor hace la invitación para ir a la cena de bodas. Pero ellos, los que fueron invitados, lo tuvieron en poco, y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo el rey se indignó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad, registrando la destrucción de los judíos en el año 70, la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70, la destrucción del templo en el año 70, porque rechazaron al esposo y rechazaron al que los estaba invitando a la fiesta de bodas. Hoy en día el Señor le está haciendo esa invitación a la última iglesia de la era cristiana, a saber, la iglesia de la Odisea. Él quiere hacerle esa invitación y le está haciendo la invitación a la fiesta de bodas. Lamentablemente, la iglesia de la Odisea deja a su Señor fuera de esas puertas. Por eso es que el Señor ahora, que está realizando esta fiesta de bodas, le dice a sus siervos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. ¿Saben ustedes que esos siervos son aquellos que predican el mensaje de los tres ángeles? El mensaje de los tres ángeles les va a llegar tanto a buenos y malos, porque dice que ese mensaje va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tanto malos y buenos la van a escuchar, así como las escucharon tanto las vírgenes insensatas como las vírgenes prudentes. Van a escuchar el mensaje y van a llamar a muchos. Pero miren lo que dice la parábola. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, hay un juicio, hay un examen para ver quién es digno de entrar a la cena de bodas del Cordero. Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Oyó el mensaje, creyó en el mensaje, pero no vivió el mensaje. El mensaje no obró en su vida. El mensaje no cambió el carácter del que oyó el mensaje. Lo oyó. Tal vez hasta lo predicó, pero no lo transformó. Por eso el que está realizando la cena de bodas está investigando, está mirando quién es digno de entrar a la cena de bodas. Y sigue diciendo la parábola. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos escucharán este mensaje que se convertirá en el fuerte pregón. Pero este mensaje a muy pocos les dará el vestido de bodas. ¿Cuál es ese vestido de bodas? Dice Apocalipsis 19. ¿Cuál es el vestido de bodas que tú y yo necesitamos tener? Dice aquí el profeta Juan, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Sí, mis hermanos, ese vestido de bodas es la justicia, pero no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo, es la obediencia de Cristo, que esa obediencia que Él hizo, que Él tuvo, que Él practicó, nos es dada a nosotros, de acuerdo a Romanos 5, 18 y 19. Y gracias a esa justicia que Él nos da el poder para seguir guardando sus mandamientos y seguir en la justicia de Cristo. Como lo dijo Juan en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece lleva mucho fruto. Por eso es que estas 5 vírgenes que se mantuvieron fieles después de haber pasado la prueba, entraron con el sumo sacerdote al lugar santísimo un 22 de octubre de 1844. Este fue el sermón que predicó Samuel Snow, quien fue el que comenzó a despertar a las vírgenes, y que este mensaje se convirtió en el clamor de medianoche. 6 puntos que convencían a todos aquellos que lo escuchaban. 6 puntos en los cuales los adventistas mileritas que esperaban la segunda venida de Jesús se explayaban y predicaban. Por eso, el 22 de octubre nunca se nos debe olvidar. ¿Por qué? Porque es una fecha importante para nosotros, los que somos adventistas del séptimo día. Es nuestro deseo y nuestra oración que estos temas te despierten, no para que me creas a mí, no para que coloques tu confianza en mí, no, para que te despierten a ti, así como me despertaron a mí para ir a indagar de dónde venimos, quiénes somos, por qué creemos lo que creemos, por qué es que Dios dice que somos un pueblo peculiar y distinto, por qué Dios dice que no debemos de entrar en alianzas con otras iglesias, por qué es que Dios nos enseña que debemos de ser su especial tesoro. A mí me llegó este mensaje y me despertó a indagar más, a investigar más, a buscar más, a almacenar aceite extra para mi lámpara. Por eso te hago la invitación. Dios quiera y que estos mensajes te despierten a ti para que almacenes aceite extra para tu lámpara, para que cuando venga el día de la prueba no seas como estas 5 vírgenes fatuas, imprudentes, que solamente se sostenían por la fe de sus hermanas. No, que tú puedas ser de esas 5 vírgenes prudentes que se mantenían mirando a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es nuestro deseo y oración que coloques tu mirada en Cristo, porque Él es el que murió por ti. No murió por ti ninguna denominación, no murió por ti ningún pastor, no murió por ti ningún sacerdote, ni cura, ni papa, ni pastor, ni denominación, ni organización, ni ministerio. Nadie murió por ti. Solamente fue Cristo quien murió por ti, y es de Él de donde viene la salvación. Por eso coloca tu casa sobre la roca para que esté bien fundada. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de haber compartido con ustedes esta presentación, y ahí donde quiera que ustedes estén, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a colocarnos de rodillas
y le vamos a dejar a Dios los resultados de esta presentación. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, mi Dios, porque aún en este año usted nos sigue invitando a esa cena de bodas del Cordero. Tu palabra dice que estás invitando a todos, a cojos, a mancos, a leprosos, a todos aquellos que quieran venir. Pero de igual manera, al hacerles la invitación, usted, mi Dios, les está dando un traje para esa cena de bodas. Ese traje tú no los das. No lo podemos comprar nosotros, no lo podemos hacer nosotros. Ese traje tú lo hiciste. Cada una de esas hebras, cada uno de esos hilos que contienen este vestido de bodas, que es blanco, limpio y resplandeciente, tú lo elaboraste y tú lo vas a colocar sobre aquellos que son dignos de entrar a la cena de bodas del Cordero. Tengas misericordia de nosotros, mi Dios, para colocar ese vestido sobre nosotros y ser de los que vamos a estar sentados en esa cena de bodas, que es una mesa de kilómetros y kilómetros de distancia, y nos sentaremos con Abraham, con Isaac y Jacob. Tendremos el privilegio de conocer a Enoc, a Moisés, a Elías. Tendremos el privilegio de conocer ahí a los apóstoles, a los reformadores. Tendremos el privilegio de conocer a todos tus profetas del Antiguo Testamento. Y también tendremos el privilegio de conocer a estos hombres que usted escogió para levantar el movimiento adventista del séptimo día. Gracias, mi Dios, por haberme dado la oportunidad de compartir mi fe con mis hermanos y que por medio de tu Espíritu Santo ellos puedan despertarse y ser de esas 5 vírgenes prudentes. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que si Dios nos da vida y licencia, el día sábado estaremos nuevamente transmitiendo para honra y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.